Bienvenidos a GTG, su podcast para gamers y no tan gamers. Y el día de hoy estaremos hablando de una leyenda de la industria, como lo fue el señor Satoru Iwata. A ver, raro. Nico, ¿cómo empezaba? A ver, esta es una nueva sección que en teoría está desde que hicimos el canal, que dije que iba a hacerla, que no sabemos cómo titularla en general. Yo le pondría personajes ilustres de los videojuegos. ¿Tú, J, qué nombre le pondrías? Voy pensando en uno, ¿ya? De momento, el nombre que le puse al guión es Hombres que cambiaron la industria, pero no sé, porque la otra sección es personas contra los videojuegos, este podría decir personas a favor de los videojuegos, no lo sé. En comentarios si tienen alguna sugerencia pueden ponerla. Anyway, vamos a empezar. Y esta serie de videos vamos a hacer unas directrices viendo, vamos a hacer un poquito de resumen de su vida y de cómo exactamente cambiaron a la industria o cómo ayudaron para que la industria de los videojuegos sea a día de hoy lo que es. En el caso del señor Satoru Iwata, vamos a empezar porque, bueno, nació en el 59, el 6 de diciembre del año 59, y desde que es muy jovencito demuestra interés por los videojuegos. Básicamente, como la mayoría de nosotros. Pero sí, como la mayoría de nosotros. Rorro, ¿tú a qué edad empezaste a sentir atracción por los videojuegos? No sexual. No hacía falta especificar esto. Seguro que no. Me perturbas. ¿Nunca te ha gustado algún personaje de videojuegos? No te quiero ponerte porque no sé en qué sentido me lo estás diciendo. No sexual. Bueno, continúa. No, vamos a continuar con el... Ya me perdí. ¿Qué bien dijiste? Anyway, sigue, ¿ya? A ver, a mí me empezaron a gustar los videojuegos en sí. ¿Qué hora hacía eso de los 9? ¿Por ahí? No, un No le creo. poquito antes. Jota. Videojuego. A los 4 años. Yo Sí, sí soy honesto. Yo a los 3. no me acuerdo. Y me acusaron de meterle virus a la computadora. No, Esto te también. diría, te diría 6. ¿Sí? Y poco a poco va a ir bajando todo. 5, sí. Dejémoslo en 5. Cuando estaba en los testículos de mi padre. No, espérate, es que... ¿Cuándo fue que... No me acuerdo cuándo fue la primera vez que probé un videojuego. Anyway, Ya le- esto, esto Ustedes no lo queda, vieron, pero J es un comediante que esto está es, desperdiciando su talento. esto quedará para un tema en el futuro, en un especial o algo de cómo nos enamoramos de los videojuegos. Anyway, el punto es, Satoru Iwata empieza a estudiar ciencia de la computación y termina de cierta forma en la empresa HAL Laboratory. Quien no conozca HAL Laboratory, bueno, les voy a contar a ustedes, es la creadora de el Super Snake. Si no tienen idea de cuál es el Super Snake, el juego de la serpiente que Nokia. venía en el Nokia. Pero Ah, para MSX. oh, Ajá. Pero obviamente porque en ese entonces no había celulares, pues estamos hablando de 1989, creo. ok. Ujú. O sea, es un juego ilustre. Entonces, Tori Iwata participó en HAL Laboratory. Y gracias a que él entra a HAL Laboratory, es que esta empresa empieza a hacer negocios o crea una relación comercial con Nintendo. Que si no saben la historia de Nintendo, pues básicamente al principio era una empresa una casa que pertenecía a una familia, la familia Yamauchi, que se dedicaba a hacer juegos de mesa, cartas en particular. Eso sí me sabía. Ujú. ¿Tú sabías, Jota? Y peo. O Anyway, sea, no. ya. Dentro, cuando está en HAL Laboratory, cuando hace la relación comercial para SNES, empieza a desarrollar videojuegos o participa en el desarrollo de ciertos videojuegos. Tres más destacables de estos, bueno, Balloon Fight. Era de una pelotita que tenía que ir bajando de lado a lado. No, Balloon Fight es Nunca has jugado a Balloon Fight, es de dos tipos de que están en globos y tienes que reventarle el globo al otro para que caiga. Bueno, Balloon Fight, ya, J sí lo jugó. él sí lo ha jugado. Bueno, Airbound, Airborne sí conozco el nombre, ya, conozco la historia de todo, pero acá no llegó. claro, Airbound no llegó acá. En realidad, sí, bueno, no llegó acá. Y bueno, esto sí es más de conocimiento popular. Trabajó en el desarrollo de la serie de Kirby. La parte del conocimiento de Iwata se utilizó para que Kirby sea hoy Lo Kirby. que es. Claro, básicamente, ¿no? Ahora pasamos al punto de que de presidente joven. ¿Por qué? Porque Satoru Iwata se vuelve presidente de HAL Laboratory en el año 93, 4 años después de haber ingresado a la empresa. ¿Por qué?
porque HAL Laboratories se encontraba en un periodo de pérdidas económicas, de algo de la quiebra, básicamente, ¿no? Entonces, dado a su buena relación con Nintendo, Yamauchi, el presidente de entonces de Nintendo, convence a los directivos de HAL Laboratory de que Iwata sea el próximo presidente. Y gracias a esa decisión, es que HAL Laboratory sale de la quiebra. Justo en este tiempo es también cuando empieza a ayudar al desarrollo de otros juegos, como por ejemplo Super Smash Bros. Desató el caos esta desgracia. Básicamente. O sea, aquí vamos entendiendo un poquito lo que fue Satoru Iwata en la industria. O sea, grandes títulos ya tiene, y estamos hablando que es el 93. Influyó. Claro que sí. O sea, viejo, es que básicamente por donde pasaba este señor, nacía una nueva franquicia que iba a marcar hito en los videojuegos. Y tú espérate, que no empezó con lo mejor todavía. Super Smash Bros. Participó en el desarrollo de Pokémon Oro y Plata. Buenas secuelas, pero por muchos criticados como que el complemento que le faltó a Kanto, nada más. Sí, básicamente. Pero hay que ver el más interesante. Y por qué Satoru Iwata era respetado en la industria tanto por directivos como por gente de desarrolladores. Porque en el Pokémon Stadium para Nintendo 64, el hombre se dedicó a portear el combate que había en Pokémon Azul y Rojo en una semana para poder llevarlo al Pokémon Stadium. O sea, estamos hablando que es un hito en lo que es prácticamente programación. Tú sabes un poco de eso, Ajá. dinos cuán complicado es. ¿Cuánto demorarías tú? Es- Yo ya no podría decirte cuánto me moraría yo, porque yo hace años que ya no toco Pero ¿cuánto temas crees de que se programación. demoraría alguien? O sea, a día de hoy, o sea, a día de más fácil, supongo, pero estamos No, hablando de tendría que compararlo con en las fechas en las que eso. Días, mes o poco más. ya bueno, una semana es bastante. Uno de los quizá errores de Satoru era que se tomaba muy en serio el trabajo. Era tan apasionado que nunca descansaba. Era un workaholic este tipo. Es Yo lo comprendo. exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, todo esto lo hizo sin pertenecer a Nintendo. Recordemos que sigue siendo presidente de HAL Laboratory. Vamos entendiendo la confianza que tenían al hombre para dejarle proyectos de tal magnitud. Entonces, aquí es cuando está 7 años en HAL Laboratory como presidente. Y en 2000 Nintendo le dice, oye, ¿sabes qué? Vente a nuestro grupo. Vente con nosotros, queremos que seas parte de la mesa directiva. Entonces, Clark entra, acepta, empieza a ser este jefe de estrategia corporativa. Y básicamente aquí ayuda a crecer a la compañía en números económicamente bastante bien. Donde también una de sus partes más influyentes fue que empezó a bajarle los costos a la programación, bajarle los tiempos, pero mantenía la calidad. Sobreexplotación. Puede ser, en Japón son muy conocidos por ello, en realidad. De hecho, hasta el día de hoy en Japón se conocidos por priorizar el trabajo sobre tu vida personal. Miyazaki del estudio Ghibli, por ejemplo, es una completa, es algo muy, ¿cómo podríamos decirlo en términos que no nos funen? Chapado a la antigua. Es chapado a la antigua, sí, vamos a decir, chapado a la antigua, sí, sí. Ok. Ah, también, es que con ese señor hay cosas en las que estoy de acuerdo y en las que no. Pero tú eres capaz de separar al artista de su obra, Es difícil. tú, Jota. Hay casos y casos. Ambos están enfermos. ¿Tú eres capaz de separar al artista de su obra? No, yo veo a los dos enfermos. No te estoy hablando de esto, estoy preguntando en general, artista de su obra. En actuación sí, en productos no. Ok. O sea, en una serie de televisión no serías capaz. Ponte, No, al revés es. O sea, en actuación sí lo puedo separar. O sea, por ejemplo, el que hace de Homelander, Anthony Starr. sí, o sea, sé que su vida no es así de pendejo. Ni... claro, pues. No, pero ponte, o sea, No, pero o sea, digamos que tú seas fan de la. Tú eres fan de una serie, digamos de Old House. Y ¿De qué? de cualquier serie. Tú eres fan Ya, de, Ricky Morty, ya. ya, tú eres fan de Ricky y Morty. ah, Y claro. justamente. El creador de Ricky y Morty es acusado de cosas funables, cosas turbias, cosas malas. Ya, es acusado de conductas inapropiadas con mujeres en el trabajo. Ya. ¿Ya? ¿Tú serías capaz de seguir viendo la serie tranquilamente pese a esto? ¿Separarías lo que es la serie de su autor? Tendría que pasarme, pero creo que. Bueno, el punto es, llega, hace este hito, ¿no? Entonces, dado que eso ayuda de muchas maneras a Nintendo económicamente, le da prestigio y tal, es cuando Yamauchi, el presidente de Nintendo desde el 1949,
déjala a cargo, es que él propone a Iwata para que sea el cuarto presidente de Nintendo en mayo del 2002. La única frase que le dijo fue: quiero que crees nuevas ideas y hardware que refleje este ideal, y software que acompañe el mismo estándar. A lo que él entendió como revolucioname la industria. Revoluciona la industria. ¿Por qué? Aquí es donde entramos la parte de visionario, donde ustedes dos tienen que participar más. Nintendo aquí venía de una mala competencia con el resto de consolas. Es el año 2002, había salido la Play 2, ¿Verdad? la Xbox número 1, la primera Xbox y la GameCube. En ese entonces Nintendo todavía seguía compitiendo en cuanto a gráficos, toda la potencia Sí que me tenían las acuerdo. máquinas. La GameCube no fue más potente que las otras dos, de hecho fue la que peor lo pasó en esta época, pero no fue un fracaso económico para Nintendo. O sea, fue ni pena ni gloria. Es una consola y basta. Pero sí me acuerdo que hubo una consola de Nintendo que tenía hardware más potente que su competencia. Igual vendió menos. La Wii. No es que tuviese hardware más potente, es que algunos juegos estaban mejor optimizados en. Por ejemplo, la versión de Resident Evil 4 en la GameCube corre mucho mejor, creo que a 60 FPS, que la de Resident Evil 4 en PlayStation 2. O sea, tiene unos juegos que tienen mejores gráficos, se mueve mejor, Mejor rendimiento. ajá, mejor rendimiento, pero no fue tan atractiva para los demás. Aparte que usaba usaba su propio, ¿cómo se llama esto? Su propio disco. Usaba su propio disco, o sea, era un disco más pequeño que los regulares, no era un CD como el de PlayStation 2 y el del Xbox. Entonces, la piratería muchas veces ayuda a que estas consolas sean Más más populares. populares en general, ¿no? La PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, muy de cerca por la Switch, que ya hablaremos de la Switch, pero eh, la, la piratería ayuda muchas veces y Nintendo siempre ha sido contra piratería, pero bueno, la de Switch ya logra piratear muchas veces. Anyway, el punto es, viene de una mala época, GameCube no vendió como se esperaba, entonces Iwata dice, ok, la consola no está mal, estamos más o menos bien, vamos a hacer que sea un poco más atractiva. Empieza a hacer alianzas con Capcom para que haga más juegos para la consola, por eso Resident Evil 4 corre mejor Claro. en GameCube. Y va moviendo alguno que otro negocio por ahí para ayudar a la consola, ¿no? Para que no sea tan malo. Entonces, ahí es cuando Iwata, aparte de ser nombrado presidente, empieza a hacer cosas que Yamauchi nunca hizo, que es reunirse con los trabajadores, preguntarles sus ideas, motivarlos a que sigan sus ideas creativas. O sea, dejó. No fue jefe, fue líder. Exactamente. Fue el líder. Que en realidad empezó a hacer las cosas bien, como uno esperaría que se haga en una empresa del tamaño de Nintendo. Claro. Acá es cuando empiezan la mejor época para Nintendo en consolas. ¿Por qué? Bajo el mandato de Iwata se desarrollan dos de las mejores consolas que ha habido jamás. Número uno, la Wii, que J podrá decir muchas cosas de eso, yo también porque la he disfrutado bastante. No te Y por rías. otro lado, la Nintendo DS. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas dos consolas. Primero por la Wii. J. Hola. A ver, ya. Eh, la verdad, es muy fácil de venderla a los padres. ¿Para qué mentir? Mientras que con los mandos estás en la cama, en el sillón. Así convencimos a nuestros padres de comprar en la Wii. Simplemente muestras un video de promoción de la Wii y ves a los niños moverse, saltar, hacer lo que sea. Entonces, vamos a hacer ejercicio en la sala, no hay peligro. Y ya, si las traumas de no va a haber carros en la calle ni perros que nos muerdan. A mí me mordían muchos perros. Entonces, De no, hecho, yo sí, soy testigo de eso. no me acuerdo, pero sí me mordió. Sin bromearte, en primaria me habrán puesto unas 6 veces la vacuna. Sin bromear. Entonces, em, por ese lado es fácil de promocionar, de marketear a los padres. Después, era muy ingenioso el uso de, si bien no era la primera consola que usaba rayos, sí fue muy, parecía innovador. No, fue innovador, ¿para qué mentir? Incluso PlayStation se quiso copiar y Xbox. PlayStation, Xbox también. Entonces, fue muy innovador. Ahora, también los videojuegos que salieron para esas consolas intentaron aprovechar lo más posibles esos recursos. Si bien había limitaciones porque el mando parecía un control de televisión, lo cierto es de que asumo por eso sacaron el Joy-Con, Joy-Con. creo El que Nunchuck. Nunchuck. no me acuerdo el nombre, pero por ahí Nunchuck. iba. Que era para
Palanca. Bueno, conectarlo con el mando principal y pues tenías una mano con la que disparabas, la otra con la que te movías, entonces era muy divertido los mandos, eran, ¿a qué mentir? De todos los mandos me gusta más ese. Es que sí, vamos a ser completamente honestos. La realidad es que aquí Nintendo se enfocó muy bien. Acá voy a hablar un poquito. En sí, las dos consolas siguen esta teoría, que es la teoría del océano azul, teoría de marketing. Que básicamente la teoría esta del océano azul te indica que dejes de pelear contra la competencia, dejes de pelearte el mercado contra las otras empresas que tienes al costado. No lo hagas directamente, sino busca una forma diferente de hacerlo, diferenciarte de las otras compañías y hacer algo Fluye, completamente diferente. fluye en el mar. Básicamente, el océano azul, por eso, por El ir océano fluyendo. rojo. El océano rojo también es otra teoría. Pero tú sigue diciendo. O sea, bueno, en base a esta teoría del océano azul es que Nintendo hace lo que dice J. Era muy fácil vender a los padres, pero no solamente porque decías que ibas a hacer ejercicio y tal, sino porque empezaron a sacar complementos para la Wii. El Wii Fit, el Wii Que Sports. Nintendo siempre se ha caracterizado por su hardware, no por software. Ujú. Pero es que eso fue justo gracias a Iwata. Iwata fue el que decidió que todo esto saliera a la venta. Todo esto, todas estas decisiones de mercado fueron gracias a Iwata. O sea, Iwata inspiró con Conchasomer que ahora quiso que Nintendo vendiera cartón. No, porque allá llegaremos a la trágica de eso. Pero básicamente Iwata fue el que aprobó todo esto. La Wii, creo que es la tercera consola más vendida de la historia. Era la segunda hasta antes que apareciese. No, la segunda es la de miento. Es entre las 5 más vendidas de la historia. Justo por eso, porque diversificó el mercado. O sea, sí, estaban los niños que podían jugar, pero al mismo tiempo podían hacer ejercicio con la Wii, el Wii Fit. Estaban los adultos mayores que podían estirarse, hacer sus ejercicios, yoga con la Wii. O sea, brutal. Convirtió una consola para videojuegos en algo que pudiese hacer toda la familia. Me hiciste acordar del chiste de justamente Big Bang Theory, cuando Sheldon no se decide entre la Play o la Xbox. Ujú. Pregunta a sus amigos, están 50-50, toca Bernadette. Yo prefiero la Wii. Gracias, abuela. Es que la realidad es que sí. Es que, No, hasta ahora no sé de dónde sacaron el chiste, pero viejo, es increíble. no, es que de verdad, o sea, es una consola eh, dinámica. Puedes No, usarla todo el mundo. dinámica, más diría que ¿Qué te es puedes llamar? versátil. Versátil, versátil, versátil. Esa es la palabra. Muchas gracias. Es versátil. Lo puede usar todo el mundo. Y es muy fácil de usar, muy fácil de adaptarte. Como dijo J, el mando es como un control de televisión. Todo el mundo sabe agarrar un control de televisión. Ya está. Sencillo. No, es más, el juego que no le gusta a Nico, el Crash Mutants, Titans. Titans, lo jugamos. El, yo jugué el Crash en Wii y en PlayStation. 1000 veces prefería usar el mando del Wii. Pero eso también es porque tú estabas acostumbrado a usar el mando de la Wii. Por ejemplo, a mí me pones el mando de la Wii después de haber usado estos durante toda mi infancia. Yo odiaba el mando de la Wii para otros juegos. Recuerdo que jugué, había un Zelda para Wii. No me acuerdo cómo se llama, pero había un Zelda para Wii. Un Zelda con buenos gráficos, tal. Era bastante bueno. Nunca pude acabarlo, nunca pude pasar el primer nivel porque odiaba cómo se jugaba con el Wii. Pero eso ya depende en gustos de mandos y aquí no vamos a entrar en ese tema. Yo lo sí podría justificarlo, porque es muy difícil apuntar con el joystick del mando. Sí, bueno, eso sí, pero en Pero particular... apuntando con el mando, eso ya es mucho más Claro, sencillo. pero estás hablando de un tipo específico de juegos. En cambio, en el del Crash, yo lo juego mejor así, moviéndome así. En realidad, muchos de los juegos de la computadora yo los juego mejor con mando. Y eso ya hicimos un video de eso, de por qué el mando es mejor que el teclado y ratón y tal. Estará en mi cabeza. Voy a mandar un video donde Nico dice que un juego no se puede jugar en mando. No, claro, te dije que no podía porque no jugué desde el inicio con el mando. Anyway, Sigamos. digamos. Ok, después de de la Wii, de la revolución que fue, también está la Nintendo DS, Rorro. Una consola que tú tuviste 3 veces. 2 veces. La perdió dos. No, se la robaron una. ¿Qué te ríes, imbécil? No fue chistoso para mí. Pero no, no, la que yo tuve fue la 3DS. Bueno, ya. Pero sí, mira, básicamente la misma cosa, solo que más grande, ¿no? La Nintendo DS. Para mí, ¿por qué fue revolucionaria esta cosa? Una consola portátil que tú te podías llevar a todo lado, no era muy grande, era
suficientemente potente y los juegos eran muy divertidos para la época. A todo el niño le gustaba. Yo tenía uno solo de mis amigos en la infancia que la tenía. Andaba con su cangurito, sí, su Nintendo. Casi que 100 juegos en Cangurito. el cangurito. Claro. No solo eso, o sea, es una consola portátil, sí. 2 pantallas, recordemos la interacción que viene en esas 2 pantallas, que no pesaba mucho. La No pesa batería prácticamente duraba nada. Sí. Sí, De hecho, a día de hoy hay gente que ha dejado la Nintendo DS en su armario durante cuántos años, yo qué sé, la encuentra y todavía prende. he hecho eso. Es que Sí, la batería pensar. de la DS funciona, es inmortal Es prácticamente. infinita, sí. Entonces, aparte de todo eso, tenía el lápiz. Y te estás olvidando de una cosa. Ahí perdí el lápiz. Todo eso, así como aplicó la estrategia de la Wii, también tenía juegos para personas adultas. Gente que, esto generalmente en Japón o en Estados Unidos, en países que tienen un transporte público más de primer mundo, vaya. Eh, Iban en el metro, tal, se sentaban y podían jugar Sudoku desde la DS. No tenían que traer su periódico, no tenían que escribir nada. Sudoku desde la DS. Había un juego de matemáticas, había juegos de preguntas y respuestas. O sea, diversificó también tanto el mercado que ya la consola DS no era solamente para jugar Pokémon, este tipo de cosas. Era para todo el mundo. Tenías un tiempo libre, saca tu DS y ponte a jugar. La visión de Nintendo era, todos pueden ser jugadores. Todos son jugadores. Solo les falta Gamers cómo no jugar. tan gamers. Todos son gamers, no tan gamers. Somos fan de Nintendo, ¿no? Pero sí fan de Iwata. ¿Por qué? Porque gracias a todo esto, Nintendo creció en el mercado increíblemente. O sea, empezó a ser una de las compañías más rentables a nivel mundial. Y Satoru Iwata, gracias a todo esto, recibió el premio de ay, no me acuerdo qué era, pero fue reconocido entre los 40 mejores CEOs de una compañía a nivel mundial. Una persona de videojuegos. Raro para la época. Raro para la época, hasta el día de hoy te digo que podría ser raro. Mando un directivo, rorro de videojuegos, he hecho algo y Básicamente. ¿Pudiste hablar de Satoru Iwata? Pero bueno, ahora recordemos que estaban en la punta del éxito, en la cima del éxito. Pero todo lo que sube, Tiene que bajar. y aquí es cuando Inevitablemente. empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de la innovación de Iwata y de Nintendo es cuando se desarrollan otras 2 consolas. La que tuvo Roro, la 3DS, la DS más grande, vaya, más cara también, y la Wii U. En sí, la tecnología de la 3DS era que podías ver las cosas 3D y tal, pero la realidad es que no llamó tanto la atención. Es que, mira, yo lo probé el 3DS, Ujú. porque como dices, era algo para la época innovador, que todo lo que tú quieras, pero no se sentía bien. Exactamente. A mi gusto no se sentía bien. Yo solo miraba las imágenes borrosas. Dije, ¿tengo que comprar un complemento más para usar esta huevada? ¿O qué pasó? Mi primito chico lo usó también. A él sí le gustó. Dije, Claro. no entiendo. Es ¿En qué quedó la que diferencia? era bastante, vamos a ponerlo revolucionario como quieras, pero no llamó la atención porque básicamente era la 2DS, era la DS normal, un poquito más grande, eso sí, y tal. Y por eso en el futuro Ujú. sacaron la 2DS. El mismo tamaño de consola, pero sin la capacidad 3D y más barata. Y esa sí vendió más. Pero bueno, la 3DS falló porque en su intento de ser innovadora, disgustó al público por cómo se veían las imágenes y prefirieron quedarse con la normal, ¿no? Con la DS normal. Y bueno, aquí entramos con una consola bastante polémica que fue la Wii U. Una consola bastante potente, podríamos decirlo. En realidad era bastante potente, corría muy buenos juegos a muy buenos gráficos. Pero, ¿cómo explicarlo? Chon, chon, chon. Es que, por un lado tenías la pantalla en tu mando, pero también tenías la pantalla en la pantalla. Y el mando pesaba un montón. Y creo que tenías que tener conectado un cable para que funcionase el mando. Era complicado. Entonces O sí. sea, te complicaba la recepción del juego, ¿no? Sí. No, no era nada cómoda, era muy poco ergonómica y estamos hablando de que a pesar de que salió bajo el coste de producción, como hace muchas consolas hoy en día, pero salió bajo el coste de producción, mm, fue un fracaso rotundo. No se vendía. Y de hecho, desde cuando salió la 3DS y la Wii U, Nintendo empezó a presentar pérdidas económicas después de 30 años. O sea, 30 años que venían todos los años en números verdes, números verdes. Pequeños tal, pero números verdes. Salió la 3DS y la Wii U, se fueron a la mierda. A tal punto de que cuando
todas las empresas tienen pérdidas económicas, ¿qué es lo primero que hacen? Despedir. Despidos, despidos, despidos. ¿Por qué? Porque así se ahorran un salario que pagar, gratificaciones, todo ese tipo de cosas. Porque al fin y al cabo es como funcionan las empresas. Entonces, aquí es cuando Iwata dice, ¿saben qué? Esto no va a pasar en mi compañía. En mi guardia no. En mi guardia no. Y Satoru Iwata decide hacer algo que a día de hoy sigue siendo muy raro. Todo su sueldo decide reducirlo, que no le paguen y que ese sueldo que él tenía lo usen para cubrir las pérdidas de los trabajadores. Y bajo su mandato no se despidió a nadie. Dijo también cuánta plata tienes que ganar para poder hacer eso. Claro, pero no se despidió a nadie. Nadie perdió su trabajo en los 2 años de crisis que tuvieron. Nadie. No, por eso digo, es bastante impresionante en ambos sentidos. ¿Sí? Ujú. Nadie perdió el trabajo. Nintendo mantuvo, supo salir a flote. Y bueno, genial, ¿no? Entonces, aquí es algo que me gustaría puntuar y lo puse exactamente en el guión y lo voy a poner textualmente. Satoru Iwata evitó despedir a sus trabajadores, no como Xbox, que despide y cierra estudios cada que puede, además de dar tremendas indemnizaciones a pendejos como Bobby Kotick. ¿Algo que decir? Jota, En referencia a que puede que haya mucho que decir, pero mucho que no queramos decir. Díganlo, yo edito esto. No. ¿Por qué dije eso? y bueno, sí me pareció bastante pendejo que de Xbox el saber que Bobby Kotick, la clase de basura que es tener que pagarle la cantidad que van a pagar al momento que se vaya. Y ¿Quieres sí, que, uno ¿quieres que sabe diga la que. cifra, Rorro? ¿Quieres que No, diga no, la cifra? uno sabe que es por tema de contratos y toda esta huevada, pero Solo tienen que saber que con la cantidad de indemnización que se va a llevar Bobby Kotick, alcanzaba para que los estudios que fueron cerrados funcionen durante otros 17 años. bueno, desde mi punto de vista lo hicieron ellos para ahorrarse problemas en juicios y cosas así. Juicios. Bobby Kotick. Es que sí sabes lo que hizo Bobby Kotick, ¿no? O sea, perdón, no si no querían tener que pagarle esa cantidad, hubieran tenido que meterse más juicios, lo que hubiera demorado más la compra de un montón de vainas que desde su punto de vista para ellos no valía la pena hacer. Desde mi punto de vista, viejo, has perdido 4 estudios que te pueden haber rentabilizado mucho más de lo que le tienes que pagar a este pendejo de mierda. Es que hay muchas cosas Eh, que no entiendo de Phil Spencer. Piensa solo en la cara de Xbox, ¿no? No es nada más importante que eso. A veces quisiera pensarlo así. Pienso que él piensa en nosotros, ¿no? O en los que hacen videojuegos y todo eso. A veces quisiera pensar que solo es la cara visible. Pero me da pinta que no. Me da pinta que a veces Phil Spencer Creo es... que en esa industria falta más gente como Satoru Iwata. Falta más gente más igual. Después de todo esto, de los despidos y tal, es donde empieza la reconstrucción de Nintendo. En el año 2013 es cuando Iwata también asume la dirección de Nintendo América. Y empieza a hacer sus ideas, ¿no? Una de las cosas que tal vez duelen un poquito mencionar a Satoru Iwata, pero hay que decirlas, es que él fue el de la idea de ya no ir a grandes conferencias de prensa, como la E3, y decide que Nintendo empieza a hacer sus propios eventos. Él es parte de esa idea. ¿Por qué? Porque generaba una pérdida económica para Claro. Nintendo. En realidad no podían competir con lo que traía la E3 con las otras compañías, ¿no? Sí, visto desde ahora ya tiene todo el sentido del mundo que lo hiciera. En su momento tal vez no lo llegamos a apreciar, Claro, porque no. Lo miramos más como todo, como lo viste en un fan. Más exactamente. qué mal que se están retirando, que no sé. Claro, Bien, pero detrás del que hay una razón. hay una razón muy fundamental en realidad. Y bueno, a partir de ahí, Iwata fue de los primeros que empieza a salir, ¿no? En los Nintendo Directs. O sea, es la cara de Nintendo, como CEO, como lo hace ahora el desgraciado. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Spencer? No, no, de Nintendo. De Nintendo. El. No me acuerdo. Jerry, no. Reggie. Sí, Reggie. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre completo? Me parece. Reggie algo. Reggie. ¿Reggie Fields? Reggie Fields. Bueno, antes de él era Iwata. Iwata fue el primero que empezó con los Nintendo Direct. Bueno, aparte de eso, una de las decisiones que también tomó Iwata es subir a varias personas, entre ellos Shigeru Miyamoto, dentro de la mesa directiva de Nintendo, para que tuviesen más poder con las decisiones, al punto de casi equiparar su poder de decisión con el que él tenía de presidente. O sea, gracias a Iwata es que Miyamoto hoy en día tiene la posición que tiene en Nintendo.
Y ya por último, para descantar la construcción, es que en 2015 Iwata esboza lo que sería una futura idea para muñequitos que se funcionasen Malditos con los los amigos. juegos de Nintendo y es cuando nacen los amigos. O sea, los amigos, el primer año en que salen, generan una cantidad de dinero que se traduce a Nintendo de $60 millones. Viejo, es un genio porque juntó figuras coleccionables con hardware, viejo. O sea, sí, aparte de tener una figura que tú quieres, qué bonito que de un juego que tú eres fan, y aparte de un beneficio extra para tu juego, los juegos que ya tienes, es una venta asegurada esa mierda. No sé Exactamente. cómo alguien no lo pensó antes. Ujú. Y no es necesario sacarlos de su empaque. Eso no sabía, por ejemplo. Ok. No es A necesario. muchos coleccionistas les Les acabas de encanta eso. alegraste el día, como te Sí, dice. sí. Muy, muy genial. Así mantiene su valor y tienes los beneficios. En realidad creo que había, bueno, eso después de Iwata, es para criticar a Nintendo en otro video, acá solo estamos hablando de cosas buenas de Iwata. Y bueno, ya por último, Iwata es el que decide hacer alianzas estratégicas, aunque no estaba muy a favor de los videojuegos en celular. De hecho, él manda una pequeña parte de los desarrolladores de Nintendo, una muy pequeña parte, a que se encarguen de empezar a desarrollar juegos para celular, juegos móviles en general, pero él no estaba tan convencido y creía que el modelo free to play que generalmente prima en los juegos de celular iba a afectar a la calidad de los juegos que salen para el mismo. Entonces, él prefería que no se hiciese de esta forma, ¿no? Pero bueno, a día de hoy Nintendo creo que solo tiene un juego o dos o tres juegos nada más, todos de Pokémon, si no me equivoco. No, había uno de Mario, que era correr simplemente para adelante, hacías tu parkour y llegas al final. Pero Y creo uno que de sí era Mario. creo que, no, era gratis los primeros 3 niveles, creo. Ya, bueno, entonces ahí es donde te das cuenta, pues se sigue manteniendo las decisiones de Iwata. Y también, bueno, esto ya es para el final, pero bueno, vamos a entrar a la parte de Adiós Vaquero. Porque una persona tan buena, tan influyente en el mundo de los videojuegos como lo fue Iwata, no podía quedarse más tiempo. Es porque en el año 2014 se le detecta una neoplasia. JC, ¿qué es una neoplasia? Básicamente una generación de duda normal. Pero no, bueno, si es neoplasia, dudo que sea cáncer. Debe ser un tumor. Era un tumor en la vía biliar. Uh, el hígado. Ujú. La fortuna es de que relativamente el hígado se cura, pero depende de qué zona puede haber sido muy riesgoso, pero Bueno, se operó y volvió al trabajo en el año 2014, ¿no? Pero en el año 2015 reaparece el tumor y el 11 de julio del mismo año, el gran coincidencia. Satoru Iwata parte de este mundo a los 55 años de edad. Antes de irse, Iwata ayudó a desarrollar la idea de lo que hoy en día sería la Switch, haciendo alianzas estratégicas para el desarrollo del futuro éxito de esta consola. Ah, Pensando en lo que fueron sus consolas anteriores, la Wii, la Wii U, las DS, miras, ok, de dónde agarró la inspiración, qué ujú. caminos tomó. Ahí se puede ver el de pensamiento y cómo llegó, ¿no? A esto, ¿no? Se adelantó un gran. La verdad es que sí. Igual, en realidad todos los presidentes de Nintendo se han retirado de viejos. El único que no se pudo retirar de viejo fue Iwata. Por el tumor, vaya, básicamente. Iwata habrá agradado. En realidad tuvo, intentando ya la parte de influencia, era considerado la imagen viva de Nintendo. Vaya, era una persona alegre, extravagante, divertido y bromista. Lo que hoy en día, pues, básicamente intenta transmitir Nintendo con sus consolas, con los juegos que hace y demás, ¿no? Todo lo opuesto que se tiene del concepto de un japonés, Claro, en realidad sí, ¿no? Todo lo opuesto que se obtiene a, yo que sé, a otros jefes de otras compañías. o de la sociedad japonesa, en sí, lo que dictan. Ujú, básicamente, ¿no? Entonces, también tuvo un enfoque siempre práctico en la industria, ¿no? O sea, de que las cosas tienen que hacerse, no importa cómo, pero tienen que hacerse. Y bueno, al fin y al cabo, bajo su dirección, el mundo de los videojuegos se diversificó gracias a las consolas como la DS o como la Wii. Y a día de hoy en día todos jugamos videojuegos en parte gracias a la influencia de, porque cuando se crean estas consolas, la DS y la Wii, el mercado de videojuegos no estaba tan al auge, o sea, tal vez para los niños y tal, pero no se les veía más potencial. En realidad, en esos años, la cantidad de videojugadores estaba bajando, estaba en caída y cada vez se reportaba menos ganancias con los videojuegos.
Y fue el propio Satoru Iwata que logró que todo esto se revirtiese al punto de que mira hoy en día. Ah, Me has hecho pensar, fuera de sí, él sería un punto fijo en el tiempo. ese sería un punto fijo en el tiempo. Es que es la realidad. Gracias a Satoru Iwata, los videojuegos hoy en día son lo que son. Los indies son lo que son. La variedad que tenemos es gracias a este señor también, porque si no, todo estaría dirigido a un solo público. Es la realidad. O sea, Satoru Iwata fue un innovador, fue un visionario. Vio cosas que nadie más vio en esta industria. Vio que los videojuegos podían hacerse para todo el mundo y que no solamente tenían que estar enfocados a un público en específico. Gracias a él, los videojuegos son lo que soy hoy en día. Y por eso y muchas cosas más. Muchas gracias, señor Iwata. Sé que no nos ve. Bueno, no sé si nos entiende porque no sé si habla japonés en el cielo o español o qué sé yo. Pero gracias por haber existido en esta época. Y bueno, sin nada más que decir para este video. Espérate, hay comentarios, algo que Bueno. decir. ¿Hay un comentario, Rorro? Bueno, yo creo que para los conocedores en sí de la industria, los fans más acérrimos de tanto Nintendo, Sony o Xbox, van a poder reconocer el trabajo y la carrera de este señor. Algo que no va a ser olvidado por nadie que la industria. Y de hecho que creo que debería ser tomado como ejemplo si es que no tienen en cuenta todavía. La realidad es que los videojuegos han ido un poco a la mierda. De hecho, pensándolo desde cierto punto de vista, es un gran referente para tener, quieres iniciar en una carrera en el mundo de los videojuegos, ya sea como developer, programador, No solo en el mundo diseñador, de todo videojuegos, en el mundo de los negocios, viejo. Porque también. él no estudió negocios nunca. O sea, sí, cuando llegó a ser presidente y tal, empezó a leer un montón de libros, a educarse, vaya. Pero no tuvo una carrera en. Él empezó a hacerlo cuando llegó, no antes. Los 4 años en que empezó la empresa. Voy a llegar Claro, a los de... 4 años. Ujú. A los 4 años, subir desde programador a jefe es un salto increíble. O sea, imagínate la cantidad de lo capaz que era este hombre para hacer todo eso. Y la realidad es que una de las cosas que yo haciendo este guión me quería centrar mucho es que el modelo free to play solo afecta a la calidad de los títulos que se lanzan. Lo dijo para celulares, pero la realidad es que afecta a todo hoy en día. Un juego free to play generalmente tiene peor calidad que los otros. ¿Y cómo se sostienen? Mediante las microtransacciones. Bueno, anyway. ¿Otro comentario final? Bueno, entonces eso sería todo por el video bueno, por este video. Recuerden activar el botón rojo de acá abajo y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y compartirlo en sus redes sociales para así hacer crecer más esta comunidad. Deben también de comentarnos si ya conocían a Satoru Iwata o si es la primera vez que lo oyen de él. Las opiniones acerca de. Y Síguenos en redes sociales. síganos en las redes sociales. Todas Eso las van a hayas estar para en la ver descripción. Esto fue Gamer Hatan Gamers y nos vemos el video. de... La semana. No, en el siguiente video. Ah, ya está. Adiós. Chao.